Momento de poner la mirada sobre el mercado. José María Carulla, Managing Director en Marsh Advisory. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mirada, sin lugar a dudas, en lo que va a venir este 2025. ¿Qué se observa en el panorama global a medida que nos adentramos en el año y sobre el futuro inmediato, sobre esos próximos 2 años? Bueno, gracias, Eva, por invitarnos de nuevo a vuestro programa. A ver, la verdad es que nosotros, a raíz de las conclusiones que se presentan hoy en Davos sobre el informe de riesgos globales, el panorama de 2025 pues, se presenta como un panorama global en el que la fragmentación sigue siendo la tónica principal. Digamos que en este año que iniciamos ahora, el 2025, los participantes que han participado en el informe muestran su preocupación, primero por los conflictos armados, como hemos vivido a lo largo del 2024, y sobre todo por la confrontación geoeconómica. También muestran su preocupación por los eventos de clima extremo y por la polarización social, así como también sobre la desinformación y la difusión de información falsa. Yo aquí también me gustaría señalar que en la sexta posición incide bastante la preocupación por la crisis económica derivada de esta incertidumbre en el entorno más bien geopolítico. Y luego, si vamos la mirada un poquito más allá y nos ubicamos en los próximos 2 años, estamos observando que las preocupaciones más o menos se mantienen, pero sí que vemos cómo todas las preocupaciones en torno al espacio cibernético pues irrumpe con fuerza. Está preocupando no solamente el espionaje, sino también la guerra cibernética, podríamos decir. Este escenario, José María, ¿existe cabida para el optimismo? Buena pregunta. La verdad es que viendo también un poco la respuesta que observamos en el informe, sí que hablamos de un cierto declive en ese optimismo que podríamos, no, más que esperar, que podríamos observar. Y además destaca el informe un tema interesante. Dice que estamos enfrentándonos a tensiones que no se recordaban pues, prácticamente desde la Guerra Fría en términos de esta fractura de la confianza mundial. Un 52% de los entrevistados señala o considera que el panorama mundial en estos próximos 2 años va a ser inestable. Si nos vamos un poco al foco y ya alargamos a los próximos 10 años, la sensación pues, no mejora, lamentablemente, y no hace más que confirmar lo que ya veíamos el año pasado. 2/3 de los encuestados, de los entrevistados, espera un panorama mundial turbulento o agitado hasta 2035, considerando pues, esta intensificación de los desafíos medioambientales, tecnológicos y sociales. Pero bueno, obviamente no todo tiene que ser pesimismo. Yo creo que es una llamada también para que nos pongamos un poco de acuerdo e intentemos ver cómo trabajar para ser un poquito más, digamos, más resilientes y disminuir esa incertidumbre que estamos viviendo en estos días. Comentabas hace un momento esos riesgos, ¿no? Como el riesgo climático. ¿Qué riesgos se clasifican a largo plazo en esta década? Pues en esta 20ª edición del informe se identifican 33 riesgos, básicamente. Y sobre todo lo que me gustaría destacar es que, como cada año, este informe los clasifica de manera similar en riesgos medioambientales, sociales, económicos, tecnológicos y geopolíticos. Como ya veíamos observando en los últimos años, los riesgos medioambientales se copan las 4 primeras plazas o los 4 primeros puestos en los riesgos a largo plazo y se incorpora aquí quizás un quinto en el top 10, consolidándose de una manera como los más, digamos, los más relevantes. Hablamos de aspectos como eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, cambio de los sistemas terrestres, falta de recursos naturales y la propia contaminación. Un poco para que tengas una idea, este listado del top 10 riesgos lo complementan 3 riesgos tecnológicos y 2 riesgos que calificaríamos como sociales. Los riesgos tecnológicos señalabas que también se encuentran entre esos principales. ¿Cómo evolucionan en esta edición del informe, el 20º, ¿no? Sí, pues mira, Eva, la verdad es que ya el año pasado observamos cómo los tecnológicos en el corto plazo entraban en nuestras preocupaciones y este año se confirma que tanto la difusión de información falsa y engañosa como el espionaje y guerra cibernéticos que señalamos antes son las principales preocupaciones a corto plazo. Sí que vemos que a largo plazo se introduce otro riesgo tecnológico derivado con un poco los efectos adversos que podrían tener las tecnologías derivadas o las tecnologías derivadas de la inteligencia artificial. Este riesgo tecnológico, la verdad es que también nos avisa el informe que, atendiendo un poco a cómo está evolucionando tan rápidamente su uso y también un poco entendiendo que cada vez somos más dependientes de ello, podría incluso hacer
acelerar su probabilidad, incluso su impacto en un espacio temporal inferior. Sobre este último punto de la utilización de la inteligencia artificial, si bien es algo necesario para el desarrollo de la humanidad, entendemos todos, sí que avisa sobre, derivaciones, estas sorpresas, derivaciones en aspectos tan dispares como podría ser efectos no deseados sobre la salud humana, o incluso el uso de la tecnología de inteligencia artificial para el desarrollo de tecnología, de biotecnología que pueda ser utilizada, de una manera nociva, por ejemplo, en armas biológicas. Desde Europa y España, ¿cómo se percibe? ¿Cuál es la visión? A ver, la visión desde Europa, aquí tenemos una visión que compara la visión a largo plazo en términos europeos. No tenemos lamentablemente esa visión a altura o al nivel de España, y esos 10 años lo que estamos observando es que Europa está bastante alineada con las preocupaciones a nivel global. Si bien es interesante destacar que el color verde de los riesgos medioambientales copa también las principales posiciones, vemos que la preocupación en el top 5 se complementa con un riesgo social que es la inmigración involuntaria, algo que realmente en Europa estamos viviendo esos flujos masivos de personas. Si nos centramos en España, la visión la tenemos más en el corto plazo y fruto de la encuesta de opinión que se realiza a nivel global sobre 11.000 expertos en el sector empresarial, el mundo empresarial, que opinan un poco de cuáles son las preocupaciones en ese corto plazo. En ese punto, en España, lo que nos preocupa sobre todo son los riesgos económicos. Los riesgos económicos nos preocupa la deuda pública, nos preocupa la escasez de talento y nos preocupa también la posible recesión económica. Esto es ocupando el primer, segundo y tercer lugar. En cambio, lo que tenemos también por otro lado es la polarización social y la escasez de suministro de agua como principales riesgos en el corto plazo. Pues muchísimas gracias por traernos los detalles de este informe de riesgos globales. José María, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, igualmente.